días, soy Mario, tu monitor de inglés, y esto es nivel intermedio. Bien, en este vídeo vamos a ver la voz pasiva, the passive voice. Solamente en este vídeo nos vamos a centrar en la estructura y cómo se hace una frase en voz pasiva. Y en el siguiente vídeo del siguiente día, pues ya os voy a explicar cuándo usamos la voz pasiva, cuándo no la usamos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, la voz pasiva... bueno, empezamos con la voz activa, de active voice, es cualquier frase que hagamos, ¿de acuerdo? En el que tenemos un sujeto, tenemos una acción, que en este caso es un verbo, y luego tenemos un objeto, que en este caso es un libro, ¿de acuerdo? Entonces, la voz pasiva, ¿vale? Pues lo único que hay que hacer es, al sujeto, ¿vale? Lo vamos a convertir en objeto, y el objeto lo vamos a convertir en sujeto, es decir, vamos a hacerlo a la inversa. Esto es como en español, es decir, si la frase es Shakespeare wrote Hamlet, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer es que Shakespeare nos lo vamos a llevar al final y Hamlet nos lo vamos a llevar al principio. Es decir, el sujeto en la voz activa es Shakespeare, pero ahora en la voz pasiva el sujeto va a ser el libro, la obra, ¿de acuerdo? Hamlet. Entonces, siempre hay que respetar los tiempos verbales. Es decir, si la voz activa la frase está en pasado simple, la voz pasiva tiene que ir en pasado simple. Si la voz activa está en presente simple, la voz pasiva tiene que ir en presente simple. Siempre hay que respetar eso. Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura de una voz pasiva tiene que llevar siempre el verbo to be, el verbo en participio, ¿de acuerdo? El verbo to be y el verbo en participio. Entonces, este verbo to be yo he puesto was porque la frase está en pasado simple. Es decir, el verbo to be siempre lo tenéis que convertir a como esté la voz activa, ¿de acuerdo? Entonces, la voz activa es Shakespeare wrote Hamlet y la voz pasiva sería Hamlet was written by Shakespeare, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente hacemos pues un volteo, lo hacemos a la inversa, ¿ok? Este sería en pasado simple, ¿de acuerdo? Ya sabéis, siempre hay que poner el verbo to be como esté en la voz activa. Si la voz activa está en pasado simple, pues el verbo to be en pasado. Y luego el verbo en participio, siempre en participio. ¿Ok? Bien, si hacemos una frase en presente simple, la voz activa, they make many movies in Hollywood, ¿de acuerdo? Esto es un presente simple, pues la voz pasiva en presente simple, tengo que coger el verbo to be y ponerlo en presente, are. Aquí lo pongo en pasado porque la frase está en pasado simple, aquí lo pongo en presente porque la frase está en presente simple. Entonces, lo que tengo que hacer es que they en la voz activa es sujeto, ya no va a formar parte del sujeto en la voz pasiva. Lo que va a ser el sujeto ahora va a ser las muchas películas que hacen en Hollywood, ¿vale? Muchas películas, many movies. Este se va a convertir en el sujeto. Ya os explicaré en el siguiente vídeo cuándo lo usamos realmente, porque no siempre lo podemos usar, ¿ok? Entonces, y el por qué vamos a usar la voz pasiva antes que la voz activa. Eso ya en el siguiente vídeo os lo explicaré, pues si no se va a hacer muy largo. Primero os tiene que quedar claro bien la estructura. Entonces ya sabéis, presente simple, la voz pasiva tiene que ir en presente simple. Siempre tiene que llevar, como digo, el verbo to be y el verbo en participio. ¿De acuerdo? Este verbo, pero en participio. Bien, si usamos el presente continuo, la voz activa, they are repairing the road, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el presente continuo tiene el verbo to be y un verbo en gerundio, ¿de acuerdo? Bueno, pues la voz pasiva sería the road is being repaired. Bien, aquí estamos usando dos veces el verbo to be. ¿Por qué? Porque este is, ¿vale? Es el verbo to be que tiene que ir necesariamente en la voz pasiva. Pero ahora tengo que poner la estructura del presente continuo aquí. Entonces tengo que volver a poner el verbo to be, pero en continuo. Es decir, porque si yo hago esto, si yo quito el being, lo que estoy diciendo es una voz, es un presente simple. The road is repaired. ¿De acuerdo? Verbo to be en presente más verbo en participio, pero la frase está en presente continuo. Por tanto, tenemos que poner being, ¿ok? The road is being repaired. Es decir, la voz activa dice, ellos están reparando la carretera. Pues la voz pasiva dice, la carretera está siendo reparada por ellos, ¿vale? Está siendo reparada. Por tanto, tenemos que poner, digamos, dos veces el verbo to be. Uno corresponde
este corresponde a la voz pasiva, es decir, que necesariamente siempre tengo que poner el verbo to be, y este verbo to be corresponde a que estamos usando un presente continuo, ¿ok? Si fuera pasado continuo, pues sería was, y aquí sería were, ¿ok? Aquí, si os dais cuenta, estamos poniendo are porque el sujeto es they, pero aquí estamos poniendo is porque el sujeto es the road, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí en la voz activa el sujeto es they, en la voz pasiva el sujeto va a ser the road, ¿de acuerdo? Lo hacemos a la inversa, ¿ok? Le hacemos una cruz y ya está. ¿Qué es lo que ocurre en el presente perfecto? Pues en el presente perfecto, la voz activa sería someone has stolen my bike. Alguien me ha robado la bici. Pues la voz pasiva, si someone es el sujeto, ahora la voz pasiva va a ser mi bici, my bike, has been stolen. Si os dais cuenta, aquí ya no pongo by someone, ¿verdad? Aquí tendría que poner by someone, pero no lo pongo, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo os voy a explicar el por qué aquí, si pongo el sujeto de la activa, lo pongo aquí como objeto, pero aquí ya no lo pongo, ¿ya? Entonces estar atentos en el siguiente vídeo que lo voy a explicar. Bien, entonces ya sabéis que en la voz, en la voz activa tenemos en el presente perfecto el verbo auxiliar que es has, en este caso es has porque someone es tercera persona en el singular, y luego tenemos el verbo en participio. Esa es la estructura del presente perfecto. Bueno, pues la estructura de la pasiva en presente perfecto, ¿de acuerdo? Tengo que poner el auxiliar, el verbo auxiliar, que en este caso también sigue siendo has, pero hemos dicho que tenemos que poner el verbo to be necesariamente en la voz pasiva, pero tengo que poner el verbo to be en tiempo perfecto, porque esta frase es perfecto. Si aquí el been lo estaba poniendo en tiempo continuo, aquí lo estoy poniendo en tiempo perfecto. Si os dais cuenta, es lo mismo, is been, has been, ¿de acuerdo? Aquí está siendo en presente continuo, aquí en presente perfecto. Y luego el verbo en participio, ¿ok? Bien, sencillo. Otro ejemplo, en futuro simple, la voz activa, they will eat my cake, ellos se comerán mi pastel. Pues la voz pasiva, ¿vale? Pues ahora my cake va a ser el sujeto, my cake will be eaten by them, ¿ok? Entonces, my cake pasa a ser sujeto y pongo el will porque estamos haciendo un futuro simple y aparte, necesariamente tenemos que poner el verbo to be, pero no se conjuga el verbo to be con el futuro simple, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Siempre va a ser will be, no es will is ni nada de eso. Y luego el verbo en participio. ¿Bien? Bueno, pues esto es la estructura básica de la voz pasiva, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que tener en cuenta que la voz pasiva tiene que tener el verbo to be y luego el verbo en participio, siempre los dos, ¿de acuerdo? Entonces, en pasado simple es muy sencillo, si la frase activa está en pasado, pues la pasiva tiene que ir en pasado, pero lo que ponemos en pasado va a ser siempre el verbo to be. Si la frase activa está en presente simple, pues el verbo to be lo pongo en presente simple. Si la voz activa está en presente continuo, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, aquí tengo que poner el is, que le corresponde a la voz pasiva, el verbo to be, y aparte, otra vez, el being, ¿vale? Porque estamos haciendo un presente continuo. Igual ocurriría aquí, stolen, has been, este being corresponde al verbo to be de la voz pasiva. Es decir, siempre en una voz pasiva tenéis que meter el verbo to be como sea, en cualquier lado, ¿de acuerdo? Tengo que poner el been, porque si quito el been, ¿vale? My bike has stolen, no, my bike has been, ¿vale? Has been stolen. Ahora bien, been y been, ¿de acuerdo? Esto en una conversación pues se pronuncian prácticamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo deducimos si alguien nos dice the road is being repaired o my bike has been stolen? ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner esta misma frase en presente perfecto. Si yo digo the road has been repaired, ¿de acuerdo? En una conversación,
¿de acuerdo? Esto se pronuncia prácticamente igual, aparte como se habla deprisa, nadie habla the road is being repaired, no, the road is being repaired o the road has been repaired. ¿Cómo sabemos si está hablando en continuo o en perfecto? Lo vamos a saber por el verbo to be. Si dice is, ¿de acuerdo? Está usando el presente continuo. Si dice has, está usando el presente perfecto. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo básico del verbo to be, de la voz pasiva. Una vez sabido esto, en el siguiente vídeo vamos a ver cuándo usamos la voz pasiva, por qué aquí pongo by Shakespeare, aquí no lo pongo, pero aquí lo vuelvo a poner. Entonces también os explicaré eso, que no siempre vamos a poner by, esto es un por, es decir, quién hace la acción, ¿de acuerdo? ¿Quién, o qué es lo que hace? ¿Entendido? Entonces ya sabéis, recapitulando, la voz activa tenemos un sujeto, un verbo y el objeto, y en la voz pasiva el objeto pasa a ser sujeto y el sujeto pasa a ser objeto, ¿de acuerdo? Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo, estar atentos a los siguientes vídeos que vamos a ir subiendo, y bueno, espero que estéis aprendiendo mucho, y ahora este vídeo, pues si no os ha quedado muy claro, volverlo a ver para que os quede más claro, pero ya os digo que en el siguiente vídeo sí os vais a aclarar más, en cuanto hagamos más frases. Aquí simplemente, ya sabéis, he puesto la estructura, ¿de acuerdo? Y en los tiempos verbales que más se usan, igualmente, si uso un futuro perfecto, pues se aplica la misma norma, ¿de acuerdo? Simplemente he puesto así los más básicos, pero vamos, en el siguiente vídeo sí voy a poner, intentaré poner todos los tiempos verbales, la estructura de la voz activa y la pasiva para que vayáis viendo las diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye bye.